Buenos días, Señor les bendiga. Bienvenidos a este lugar. Gracias al Señor porque nos permite congregarnos otro domingo más para exaltarle, para adorarle, para aprender su palabra. Feliz Día del Padre, a los que son padres, a los que tienen padre. No se olviden de honrar a su padre y a su madre, como dice la palabra, no hoy, porque eso es, digamos, un llamado del mundo. Tiene que ser un compromiso y es un mandamiento del día a día. ¿Amén? Pero hemos venido para acá, es a honrar a nuestro Padre Celestial y vamos a estar entonces compartiendo la palabra del Señor el día de hoy. Y vamos a estar hablando en términos jurídicos, como vieron por allí en el flyer del día de hoy. Vamos a hablar acerca de los abogados. ¿Hay abogados aquí presentes? Levanten la mano. Ay Dios, estamos en un problema entonces. Sí, cuando pensamos en abogados, pensamos en justicia, ¿verdad? ¿Y qué es la justicia, hermanos? ¿Quién pudiera definir con sus propias palabras qué es la justicia? A ver, ¿quién se atreve? Dar a cada quien lo que le corresponde. La hermana es abogada porque esa es la definición, no hay más que buscar. La justicia es un principio moral y ético y jurídico que busca dar a cada persona lo que le corresponde o lo que le pertenece. Y este es el principio que se usa en las leyes para juzgar a alguien de acuerdo a lo que hizo. Y bueno, si es alguien que ha roto la ley, pues debe ser castigado. Y los seres humanos y nosotros que hemos creído en el Señor, anhelamos que la justicia prevalezca. Y muchísimas veces nos molestan o nos sentimos indignados cuando suceden injusticias, ¿cierto? ¿Quién ha tenido ese sentimiento? Todos, ¿verdad? Prácticamente todos podemos decir que estamos como en pro de la justicia. Y bueno, los sistemas de justicia en los países son los que se encargan de ejercer ese rol de cumplir las leyes. Y cuando nosotros pensamos, lamentablemente, en los sistemas de justicia terrenales, hablando de la ciudad, del país y del mundo entero, ¿qué pensamos? Decepción. ¿Qué más puede usted agregar? De que los sistemas de justicia no son compite en el mundo. La justicia cada vez se deteriora más por diferentes factores. Vemos que la corrupción, los intereses políticos, la nación económica son factores que pueden influir en que la justicia no sea como alguien que es culpable, es puesto en libertad por un tercero porque paga los recursos para poder por tener, quien no los dan son declarados culpables. Y también esas personas que se deben encargar de ejercer la justicia, que son los abogados, pueden saber que alguien es culpable, pero ¿cuál es su trabajo? Buscar un vacío, defender lo indefendible, buscar algún espacito por donde puedan decir no. Él no es culpable, él es inocente por esto y por esto, aunque realmente sepa que no lo es, ¿correcto? Todo eso se vive. Entonces por eso la justicia humana se considera que es corruptible, que es imperfecta, que es burocrática y hasta muchas veces corrupta. Pero en la teología cristiana, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, también hay un sistema de justicia. Pero ese sistema de justicia es regido por un Dios perfecto que tiene unas leyes que no cambian, que desde el inicio, que desde que Él dictó esas leyes son inmutables. Y están regidas por Él, que es perfecto, que es santo, que es recto y que es justo. Entonces eso, si tenemos un Dios justo, ese juicio va a ser justo. ¿Y cuál es la diferencia entre ese sistema, o una de las diferencias entre ese sistema judicial terrenal y el sistema judicial del cielo? Que ese Dios, ese juez, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente. Él no puede ser engañado. Usted no le puede meter gato por liebre. Usted no puede decir, no, yo no lo hice, porque Él sabe, Él conoce sus pensamientos, lo que no hizo. Y Él sabe que el problema, el principal problema es la desobediencia. Y lamentablemente solamente un problema de los problemas para los que ya hemos creído. Y entonces estar estudiando acerca de ese pecado, acerca de ese problema
y de esa lado a los que hemos creído. Entonces vamos a ubicarnos en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y hay varias cosas que podemos notar en este pasaje. Y la primera que salta es el tema del pecado. Y entonces lo primero que yo quiero resaltar es que nuestra posición como creyentes no nos hace inmunes al pecado, pero sí cambia nuestra respuesta ante él. Nuestra posición como creyentes no nos hace inmunes al pecado, pero sí cambia nuestra respuesta ante él. Y para entender todo lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, debemos revisar un poco el contexto histórico de esta carta. Él escribió o la dirigió a un grupo de iglesias que estaban cerca de la ciudad de Éfeso, y la principal motivación del apóstol Juan en escribir la carta es porque habían una serie de falsas doctrinas, de unas enseñanzas de maestros falsos que estaban amenazando con permear dentro de la iglesia, y él va directamente a atacarlas, a desmentirlas. Estas doctrinas estaban influenciadas por la filosofía griega de filósofos como Platón, y llegaron a conocerse en tiempos posteriores a cuando se escribió esta carta como el gnosticismo. De eso hemos hablado aquí muchísimo acerca de los gnósticos. ¿Sí recuerdan? El principio central del gnosticismo lo que sostenía era que la salvación no se alcanzaba mediante la fe, sino que se alcanzaba mediante el conocimiento. Y es que la palabra gnosticismo quiere decir conocimiento. Entonces ellos sostenían que si usted tenía un conocimiento o una revelación secreta, intuitiva, sobrenatural del conocimiento de Dios, usted era salvo por eso. Entonces, producto de ese pensamiento erróneo, ellos tenían otro principio que se llamaba el dualismo. ¿Qué quería decir el dualismo? El dualismo quería decir, o lo que representaba, es que todo lo que era terrenal era malo y todo lo que era espiritual era bueno. Entonces, desecha lo terrenal y rescata solamente lo espiritual. Entre las cosas que ellos, herejías, porque no tiene otro nombre, entre las herejías que ellos sostenían es que si todo lo terrenal era malo, era imposible que Jesús se hubiera encarnado. Entonces ellos comenzaron a enseñar que Jesús era un fantasma o era un espectro, pero que no existió como un cuerpo carnal. Y entonces la costumbre de Pablo, hermano, Juan lo primero que les dice es lo siguiente, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Él está diciendo ahí, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué. Él era el último de los apóstoles que todavía había sobrevivido y que estaba allí y era testigo presencial de esa encarnación de Cristo. No pueden venir a decirle a él de que eso era falso. Él lo vio, él caminó con él, comió con él, lo tocó, lo vio resucitar. Él de plano lo desmiente. Esta práctica de los comportamientos extremos, entonces ellos machacaban el cuerpo, trataban mal el cuerpo, inclusive allí en la Biblia. Y por el contrario, como el cuerpo era malo y el espíritu, entonces yo puedo hacer lo que quiera con el cuerpo
nada. No. Entonces, ¿cuál era su lógica? El pecado, si yo peco no pasa nada, si peco no pasa nada, porque ya el espíritu, producto del conocimiento que yo tengo, fue rescatado. Entonces, ante eso, Juan le responde: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y luego les dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto es una gran verdad, porque nosotros siempre hemos escuchado que hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Sí lo han escuchado, ¿verdad? No, es que es producto de la naturaleza pecaminosa. Somos malos por naturaleza. Y eso significa la tendencia de los seres humanos, de forma natural, a ser rebelde y desobediente a Dios, a hacer las cosas según su propia voluntad y no según la voluntad de Dios. Y la palabra dice en Génesis que al principio fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, por esa desobediencia, por ese pecado de Adán y Eva, entró pues la maldad a la humanidad. Y dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero a pesar de que todos pecamos, los creyentes tenemos una buena noticia. La palabra dice, lo dice ahí Pablo a los romanos, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso está en Romanos 3:23. Entonces, como creyentes, el Señor nos libera de esa esclavitud del pecado y nos hace siervos suyos. Ya no somos esclavos del pecado, sino que estamos al servicio del Señor. Eso también está en Romanos. Pero los creyentes también nos mantenemos en una constante lucha contra el pecado, a pesar de todo esto. ¿Por qué? Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa y porque vivimos en un mundo corrupto, en un mundo pecaminoso. Y eso, pues, es algo que ustedes y yo sabemos, que ustedes y yo conocemos, que lo vivimos el día a día y que lo vamos a seguir viviendo hasta que seamos totalmente perfeccionados, hasta que seamos semejantes al Señor, hasta que alcancemos su estatura y seamos totalmente semejantes a Él. Cuando revisamos la palabra, el propio apóstol Pablo habla de este tema y de su propia debilidad. Se los voy a leer, está en Romanos 7 del 18 al 20. Dice él, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero ahí él está admitiendo su propia naturaleza pecaminosa. Y nosotros no podemos caer en el error de pensar, no, nosotros somos creyentes, no podemos ni hablar del pecado. Porque todos lo hacemos, hermanos, así sea de pensamientos, palabras, obras. Y el mismo Pablo, apóstol de Jesús, lo está admitiendo. Y es algo en la cual nos podemos ver reflejados. Pero ahí hay una gran diferencia y por eso yo les digo que lo que marca la diferencia no es solamente el hecho de que pequemos o no. Bueno, que está mal pecar, evidentemente, pero lo que cambia la diferencia entre un creyente y no es la respuesta que tenemos al pecar. Y ahí nosotros lo podemos ver en ese pasaje que lo acabo de leer. ¿Cuál es la actitud que debemos mostrar hacia el pecado? Lo primero es tener conciencia del pecado. Pablo está diciendo allí que él admite y él está consciente de su condición de pecado. Y lamentablemente en el mundo vemos que la gente miente, engaña, hace lo malo. A veces es hasta normalizado. La gente no hace lo malo. Un cristiano debe ser consciente, debe tener esa convicción. No debe practicarlo de forma deliberada, como una forma de ser considerado como una caída, pero no. Entonces esa debe ser la primera actitud, esa conciencia. Yo lo estoy haciendo. Otro que podemos ver en este pasaje es que Pablo siente tristeza y arrepentimiento.
Vemos allí en la forma como él lo expresa que él siente pesar, que él siente tristeza por lo que él está haciendo. No se está jactando, y en el mundo vemos muchas veces que la gente se jacta. Ay, yo soy mentiroso. Sí, yo me agarré eso. Sí, yo soy más vivo que los demás. Eso es algo que, y muchas veces no solamente que no se arrepienten, sino que se enorgullecen, ¿verdad? Pero nosotros no debemos ser así. Esa tristeza, ese pesar, nos lo hace sentir el Espíritu Santo, porque es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero esta no es una respuesta, o esto no es un sentimiento en nosotros para causar remordimiento, para hacernos sentir mal. Dice 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y es importante que sepamos que arrepentirse no solamente es dejar de pecar, sino que cuando buscamos en la palabra el significado de arrepentirse, quiere decir un cambio de mentalidad. Es reconocer que ha actuado mal y es decidir en el futuro actuar correctamente. Entonces es como un viraje, como un cambio de perspectiva. No solamente, bueno, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer, pero probablemente lo vuelves a hacer. Por último, además de arrepentirse, hay que confesar el pecado. Imagínense, lo está diciendo Pablo, él mismo está admitiendo su pecado. La palabra nos enseña que debemos confesar nuestros pecados para recibir el perdón de Dios. Y también podemos compartirlo con nuestros hermanos. Allí decía Juan, en parte del contexto de esta carta, en el 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice Santiago 5:16, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces allí debemos tener conciencia de ese pecado, debemos sentir tristeza y arrepentimiento de haber caído y debemos confesar nuestros pecados ante el Señor con esa actitud de arrepentimiento. Entonces todo esto nos lleva al pasaje que estamos estudiando el día de hoy. Allí vemos que Juan, en el capítulo 2 que leímos al principio, él dice, primero, hijitos míos, él nos los está diciendo con la confianza de un padre. Pero no por esa confianza y ese amor deja de ser directo y tajante, porque dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. No dice, es que yo quiero que intenten no pecar, o bueno, consideren que pecar está mal, o si es posible no hagan lo malo. No vemos a nadie hablando del pecado de esa manera. Él es directo en decir que no deben pecar. Sin embargo, Juan conoció del Señor la naturaleza del hombre. Él sabe, y ya lo dijo antes, que no podemos engañarnos diciendo que no tenemos pecado. Él sabe que estamos inmersos en esa guerra diaria contra la caída. Y entonces por eso dice, si alguno hubiere pecado, admitiendo que probablemente podamos caer, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y entonces aquí vemos que este pasaje no solamente es un recordatorio de que no peques, es lo primero que nos dice. Les escribo para que no pequen, pero como sé que pueden caer, ustedes tienen un defensor, no están solos, tienen alguien que los respalda, alguien que los asiste, alguien que los socorre. Y allí le coloca nombre, Jesucristo el justo. Amén. Y vamos a estar hablando acerca de Jesucristo como abogado. Pero en este punto es importante que reflexionemos qué actitud estamos teniendo nosotros ante el pecado, ante nuestro propio pecado, hasta nuestra propia condición. Somos indiferentes, nos hacemos los locos, ponemos excusas, culpamos a otros, culpamos al enemigo, nos justificamos, lo normalizamos. ¿Qué estamos haciendo con nuestro propio pecado? O nos ponemos una careta de no, como yo soy cristiano, ya yo soy perfecto.
yo no me equivoco, yo no caigo. Esos son otros. Sabiendo, como hemos dicho hoy, que el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestra palabra, nuestras obras y sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Es importante también pensar cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. ¿Es el pecado una caída, un resbalón, un tropiezo? ¿O forma parte de nuestro estilo de vida, de nuestro caminar del día a día, el ser desobediente? ¿Realmente nos estamos arrepintiendo o solamente decimos que no lo vamos a hacer y lo seguimos haciendo a los 2 días? Ahí lo dejo. A todos todos pasamos por ahí, hermano. Pidemos al Señor, como dice el pasaje, primero que nos aleje del pecado y que si caemos en él, podamos tener en el corazón esa sensación de no tener remordimiento, sino de saber, de tener la certeza de que tenemos un abogado que nos defiende. Y tenemos un Dios que es fiel y justo y que nos perdona a través de ese sacrificio de Cristo. Amén. Entonces ahora sí vamos a hablar del abogado. Cristo es nuestro abogado defensor. Él restaura y preserva nuestra comunión con el Padre. Y esa palabra abogado salta ahí en ese pasaje. Por eso lo pusimos Cristo, abogado y propiciación. Son las 2 palabras que resaltan en el pasaje. Entonces una de ellas es abogados. Ese abogado viene del griego parakletos. Creo que lo conocemos esa palabra, la hemos escuchado, ¿verdad? Esa palabra parakletos solo se usa 5 veces en la Biblia, 5 veces en el Nuevo Testamento. Y las 5 veces las dice Juan. 4 en el Evangelio de Juan y 1 en este pasaje que estamos viendo. Lo vamos a estar revisando. Esta palabra es difícil de traducir. No se traduce con una sola palabra. Literalmente significa el que es llamado al lado de otro para ayudar. Imagínese usted. El que es llamado al lado de otro para ayudar. Pero también se puede traducir como consejero, mediador, abogado, consolador. En la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento, no existían los abogados como los conocemos actualmente. Sin embargo, en el hebreo sí se usa, por ejemplo, en Jeremías 50:34 dice: el Redentor de ellos es fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Entonces ahí vemos ya a Dios abogando por su pueblo. En el Nuevo Testamento también se habla de personas como doctores de la ley, intérpretes de la ley, que tenían esa función de administrar la justicia. Y en un relato de Hechos habla de un orador llamado Tértulo. Dice: y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle. Entonces él tenía allí la función de un abogado, pero era un abogado acusador, malvado. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento sí había tribunales, sí había leyes, pero esas leyes eran complejas y los jueces no eran especialistas en esas leyes. Entonces era impredecible lo que podía suceder durante ese juicio. Entonces cuando la gente se enfrentaba a eso, ahí existía la figura del paracleto o paráclito, también es llamado, que era una persona de su confianza. Si usted estaba ante la situación de ser juzgado, usted buscaba esa persona que fuera influyente, que actuaba como protector, que actuaba como un orador, que tenía elocuencia, que tenía la educación y el conocimiento necesario para poderlo defender. Pero esta persona no era un tercero que usted contrataba, no era alguien que era indiferente a lo que le estaba pasando a usted, sino que era alguien quien ponía su reputación y lo que él era en riesgo para poder respaldarlo a usted ante un juez. Entonces fíjense todo lo que quiere decir ser un paracleto, lo que quería decir para ellos. A uno le dicen ahorita un abogado, tú dices, bueno, no tengo para pagar, ¿qué hago? Pero aquí era alguien bien importante y que tenía una posición que realmente podía hacer justicia por ti. Entonces en este texto
se habla de ese abogado que efectivamente es nuestro Señor Jesucristo el justo. Y Él está intercediendo por nosotros ante el Padre. Ahí lo dice el pasaje: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Jesús, podemos ver en su ministerio terrenal y en su vida, lo podemos ver actuar como abogado. Y está un episodio, que es el episodio de la mujer adúltera. Hoy es el día de Juan. Eso está en Juan 8, del 3 al 11. Y dice ahí, se los voy a leer rapidito. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, estamos de adulterio. Nos mandó Moisés. Tú pues, ¿qué para poder acusarle? Jesús vivía en tierra con el dedo. Y como insistieron, y les dijo: Vosotros estéis primero en arrojarla e inclinar hacia el suelo. Acusados salían uno a uno, comenzando la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces Jesús no la defiende diciéndole: no, ella no hizo eso. Era evidente que ella lo había cometido, ella era culpable. Pero en lugar de eso, desarma la autoridad moral de los otros y les dice: ¿quién está libre de pecado para acusarla a ella? Y lo que hizo fue salvarle la vida. Pero también le dio a ella un veredicto: arrepiéntete, ve y no peques más. Entonces Jesús se interpuso entre los acusadores y la acusada para salvarle la vida. Amén. También podemos ver cómo Jesús usó parábolas para explicar su papel como nuestro defensor. Y esa es la parábola de la higuera. ¿Sí? ¿Recuerdan? Está en Lucas 13. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Entonces el Señor se muestra ahí como ese defensor, como ese mediador. Dios en su justicia, en ver que no estaba dando fruto, da la orden, y eso era lo lógico: córtala. La justicia exige que sea eliminado lo que no da fruto, lo que no sirve. Pero Jesús pidió una prórroga y le pidió tiempo al propietario, y se ofrece él mismo a trabajar personalmente para restaurar a ese árbol, a regarla, a abonarla, para que no fuera cortada. Entonces ahí vemos esas oportunidades que nos está dando el Señor. Finalmente, ¿qué mayor defensa que Cristo haber entregado su propia vida para esa salvación de nuestros pecados, o esa liberación de nuestros pecados y librarnos de la condenación? Dice Romanos 8:34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y sabemos que eso lo hizo una vez y para siempre. Dice Hebreos 7:27 que Él fue un sacrificio que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. En este punto yo tuve una gran duda y yo dije:
¿por qué si el Señor nos salvó, si somos liberados de la condenación? ¿Por qué si lo hizo una vez y para siempre, nos tiene que defender? ¿De qué nos tiene que defender? ¿De quién nos tiene que defender? ¿Por qué Él tiene que ser nuestro abogado? ¿Suena lógico o no? ¿Cierto? Si ya Él hizo el trabajo. Lo que pasa es que por esa propia naturaleza de nosotros caer en el pecado, hay un acusador que se aprovecha de esa situación y es llamado el gran dragón, la serpiente antigua, diablo y Satanás. Y dice en Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestros días y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre día y noche. Ahí está una corte celestial y ahí está un acusador que sabe lo que nosotros también, puede ver lo que nosotros hacemos, cómo nosotros nos comportamos. Y Él sabe también que ya Cristo hizo el trabajo una vez y para siempre. Pero lo que busca es destruir nuestra comunión con Dios, llenarnos de culpa, llenarnos de vergüenza, paralizar nuestra vida espiritual. Engañarnos, es un engañador. Y entonces nuestro abogado nos defiende, no poniendo excusas, no ocultando nuestro pecado. Él sabe lo que nosotros hicimos. Él no gana el caso porque lo gana, hermano. Él no gana el caso diciendo que nosotros somos inocentes. Él dice, sí, son culpables, pero nos libera de los cargos porque yo pagué la condena. Yo lo conversaba con mi tutor de tesis, que es el pastor Ezequiel, y él me dijo estas palabras, y wow, yo le dije, ahí he hecho una lágrima, juro. Él me dijo lo siguiente, erróneamente podríamos pensar que Jesús está en un tribunal defendiéndonos de un juez enojado. Él está allí cuidando la confianza y la intimidad entre nosotros y el Padre, para que la culpa no nos aleje de Él. Jesús está mediando con el Padre diciéndole, yo ya pagué por ese error. Él nos abraza y nos dice, tranquilo, levántate, pide perdón y vuelve a hablar con tu Padre. Yo ya pagué. Amén. Y es tanto su amor que no solamente pagó y no solamente está intercediendo por el Padre, sino que también aquí en la tierra dejó otro paracleto, que es esas otras 4 veces que les dije que aparece la palabra. El paracleto es el Espíritu Santo, que es llamado en este contexto el Consolador. Y está en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, porque ya sabemos que tenemos uno, para que esté con vosotros para siempre. En el 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. En el 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y en el 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os los enviaré. Entonces el Espíritu Santo también es nuestro consolador, nuestro consejero, nuestro defensor, nuestro intercesor, que nos envió el mismo Jesucristo, como dice allí, para que no quedáramos solos. ¿Qué más amor? ¿Qué más queremos nosotros del Señor? Él nos guía a toda verdad, nos recuerda las palabras del Señor, nos convence de pecado, nos fortalece en la debilidad, nos capacita con los dones espirituales, nos consuela, nos respalda en nuestro día a día como creyentes. Entonces, hermanos, todos estos pasajes y todo ese amor de Dios y toda esa justificación de Dios no es una puerta abierta para nosotros aprovecharnos. Lo hablábamos en la prédica que yo di anteriormente. No va a sobreabundar el pecado para que sobreabunde la gracia. Es un recordatorio, es un consuelo que aunque nosotros podamos caer, el Señor no cambia, el Señor es intangible, Él no altera su promesa.
Él nos escogió, Él nos liberó y nos sigue cuidando todos los días hasta que Él venga. Amén. Y muchas veces cuando cometemos esos errores, tratamos de excusarnos, de minimizarlos, de culparlos, de negarlos. Pero el Señor los conoce, hermanos. El Señor sabe, Él conoce nuestra piel y justo para limpiarnos, para librarnos de todo. Hijo, como ese sustituto de lo que debíamos pagar. Ay. Ese abogado también nuestros pecados. Vamos a buscar dice así, ¿lo tienen? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí está la segunda palabra que resalta en ese pasaje, que es propiciación. Y esa es una palabra que nosotros muy poco usamos en el léxico popular venezolano, como lo queramos ver. Pero sí, en el pasado sí es una palabra que se usaba. Muchas religiones antiguas y de hecho muchas creencias actuales incluyen ese concepto como practicar la propiciación. Era un acto que se hace o se hacía para apaciguar a un dios o a unos dioses que estaban molestos, que estaban enfadados. Eso es lo que quiere decir la propiciación. Sobre todo los politeístas, los romanos, los griegos, creían que sus dioses eran seres volátiles, eran seres impredecibles. Tú no sabías en qué momento, ¡guau! Y que si se enfadaban, ellos podían infligir castigos. Entonces, para escapar de su ira, ellos ofrecían sacrificios a los dioses para aplacar esa ira. Y esa práctica se conocía como propiciación. Entonces, en este contexto, muchos traductores o muchos eruditos de la Biblia negaban utilizar esa palabra propiciación y querían cambiarla por expiación. Porque bueno, Dios no se comporta así, pero Dios es justo. Y a Dios le molesta el pecado. Él está en contra del pecado. Y sí, en la Biblia se usa, estamos viendo que se usa ese término, pero hay algunas diferencias. Dios no es impredecible, Dios es inmutable, Él no cambia, Él muestra su carácter o parte de sus atributos a la humanidad. Pero como les dije, Él no tolera el pecado, es contrario a su naturaleza. Y por esto Él instituyó en el Antiguo Testamento ese sistema de sacrificios. Siempre terminamos hablando de los sacrificios. Y este era un medio para expiar o pagar por el pecado que cometía el pueblo. Allí en Levítico 4, 13 y 14. Si toda la congregación de Israel hubiere pecado y el yerro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Este sistema que el Señor colocó de expiación, de propiciación, como conocemos por la historia bíblica, era temporal y era como una sombra o una preparación que apuntaba hacia una solución definitiva. Y cuando nosotros comenzamos a ver en el Nuevo Testamento, la propiciación ya no se refiere a actos que debían hacer los hombres. Cuando hablamos de expiación, de sacrificio, de propiciación, no es algo que hacemos nosotros. ¿Quién lo hace? El Señor. Se refiere a la obra de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que nosotros hagamos no es suficiente, es incapaz de satisfacer esa justicia de Dios. No hay ningún servicio, no hay ningún sacrificio, no hay ningún regalo que nosotros podamos ofrecer para satisfacer esa justicia perfecta de Dios. Y esa es la gran diferencia entre esos dioses paganos y el único Dios verdadero. Que Él fue el que puso el sacrificio. Él fue el que entregó a su Hijo. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Todo esto que les acabo de explicar se llama la doctrina de la expiación sustitutiva. Y sabemos que todo pecado merece un castigo, porque el pecado es una rebelión contra Dios. Y entonces por eso vino Jesucristo a pagar ese castigo por nosotros. Él fue ese sustituto que permitió que los pecados en medio de Él. Y lo explica muy bien en Romanos 3:20. Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, gratuitamente por su gracia, a quien Dios puso como propiciación para manifestar su justicia, a causa de su paciencia, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo al que es de la fe de Jesús. Nosotros, les decía al principio, que tenemos como una sed de justicia. Nosotros nos encanta ser justos, odiamos las injusticias, y siendo verdaderamente justos, somos nosotros los que debimos haber muerto por nuestros propios pecados. Nosotros somos culpables de todo lo que nos acusan y seguimos día a día haciéndolo y seguimos siendo culpables. Pero la justicia de Dios y ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el que se manifestó. Y quizás es algo que nosotros no entendemos, pero así es el amor de Dios. Que somos nosotros los que hacemos lo malo y sin embargo Dios es el que viene a liberarnos. Entonces envió a su Hijo como sacrificio expiatorio, sustitutivo, perfecto por nuestro pecado. Él tomó ese castigo y cubrió todos esos requisitos para poder liberarnos del pecado. Y ahí el pasaje termina diciendo que no solo murió por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y aquí también hay algunas falsas doctrinas que dicen, bueno, pero si murió por todos, entonces ¿para qué predicamos? Entonces, ¿para qué creer si murió por todos? Pero el Señor que hace todo perfecto, leímos hace rato Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor se encargó de ese problema del pecado, pero hay un único requisito, que es creer en Él, obedecerle. Amén. Y como les dije, no hay nada que usted ni yo podamos hacer para librarnos de esa culpabilidad del pecado. No hay ninguna ofrenda, no hay ninguna penitencia, no hay ningún acto que nos pudiera haber absuelto de esa condena que merecíamos. Y pensando en eso, cada vez que caigamos en el error, que demos una mala respuesta, que tengamos un mal pensamiento, que actuemos contrario a lo que el Señor demanda de nosotros, pensemos eso. Yo debía haber pagado por esto. Nosotros somos culpables, yo soy culpable, pero Dios me ama tanto que entregó a su propio Hijo por liberarme de ese pecado que yo cometí. Y solamente, y es un llamado también para aquellos que nos visitan y que aún no han puesto su fe en el único Dios verdadero, en que solamente obtener ese perdón, esa salvación, esa liberación, es solamente posible a través de esa fe en nuestro Señor y Salvador, en Jesucristo, que se ofreció voluntariamente, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, para el perdón de nuestros pecados. Y el día de hoy Dios está llamando nuestra atención. Estamos hablando de la santificación del creyente. Y lo primero que nos dice el día de hoy es: no peques. Hijito, no peques. Pero recuerda que yo sé que tú puedes caer. Y que si tú puedes caer, vas a tener allí a ese abogado, a ese consolador, a ese que fue propiciación por tus pecados. Y Él nos defiende, nos justifica y que siempre está intercediendo al Padre por nosotros. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por sus enseñanzas y por ese regalo inmerecido que es la salvación, y que no solamente se quedó en la salvación, sino que también se extendió a
esos paracletos, a esos abogados, a ese consolador. Bendito eres, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Tu grande del mundo, Señor, tú nos escogiste, nos predestinaste. Aunque nosotros no lo merecíamos, estábamos dentro de tu plan, Padre. Y a entregar a tu Hijo, Señor, porque sabía de poder liberarnos por nosotros mismos, Señor. Gracias por haber venir a entregarte por nosotros. Perdónanos porque nosotros seguimos siendo en algunos casos desobedientes, Señor, en pensamientos, palabras y obras, Señor. Tú lo conoces, Señor. Tú estuviste en la tierra, también fuiste tentado, pero nunca pecaste, Señor. Pero sabemos que tú puedes entender perfectamente esas luchas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas defendiendo, Señor, del enemigo. Que nos ayude, Señor, a limpiarnos de toda maldad, Señor, a purificarnos, Señor. Sabemos que ese sacrificio perfecto, esa sangre derramada, fue la propiciación perfecta una vez y para siempre por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Podemos liberarnos, podemos saber que no hay nada que podamos hacer. Solamente creer en ti, creer en tu palabra, obedecerte, es el único y verdadero sacrificio. Ayúdanos, Señor, a poner, como dice tu palabra, nuestros cuerpos vivos como ese sacrificio que sea con nuestras obras en el día a día, con todo lo que hacemos, cómo nos comportamos, el ejemplo que damos, que pueda ser para glorificarte a ti, Señor. Y gracias, Padre, porque también nos das al Espíritu Santo como el gran consolador, Señor, que está en el día a día acompañándonos en esta lucha terrenal, Señor. Para ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Queremos cantarte este himno como una forma de acción de gracia, reconociendo que tú estás allí, en tu trono celestial, como ese abogado que intercede hasta la eternidad, hasta que tú vengas nuevamente y nos perfecciones. Estás allí intercediendo por nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.